El día de hoy celebramos en todo el mundo occidental Halloween, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo celebramos dicha festividad? ¿Tiene sus raíces en Irlanda? ¿Cómo llegó a nosotros? El día de hoy el último romano te invita a conocer el oscuro y siniestro motivo por el que celebramos Halloween. Intro, intrare. Halloween tiene sus raíces, como todos sabemos, en el milenario Samhain, un ritual de origen céltico dedicado a los muertos, donde los celtas se pintaban la cara y realizaban sacrificios, motivo por el que la Iglesia Católica decidiría darle otra temática. Pero en este video no ahondaremos en la transformación que la festividad sufrió desde la antigüedad hasta nuestros días, sino que nos centraremos en el oscuro motivo por el que la celebramos. Esta fiesta nativa de Irlanda estaba condenada a permanecer como una festividad nacional sin salirse del país, pero sería una gran diáspora de migrantes irlandeses quienes la llevarían a América, donde ya el capitalismo y el marketing estadounidense harían su trabajo. Pero el motivo de esta migración es tan tétrico como escabroso. En el siglo XIX, Irlanda estaba bajo control directo de Inglaterra, nación que odiaba terriblemente al pueblo irlandés. Un odio que se remontaba desde la Edad Media, puesto que los irlandeses estaban más atados a sus raíces culturales y no eran una nación urbanizada. Con la reforma anglicana, Inglaterra se convertiría en esta vertiente del cristianismo, mientras Irlanda permanecía católica. La que había sido la feliz tierra de los cuentos, las fantasías, los druidas y la comida abundante, era una triste gobernación británica durante la era victoriana, y los grandes terratenientes ingleses tenían bajo su poder las tierras irlandesas, poniendo sobre los campesinos pesados impuestos en especias. Un delicado sistema que al momento de romperse lo haría por su eslabón más débil. A inicios de 1840, por toda Europa empezaría a extenderse una plaga que afectaría principalmente los tubérculos. Dado que los irlandeses tenían la patata como principal alimento y era el único que les sobraba, esta plaga destruiría sus cultivos de papas y afectaría profundamente en su alimentación. El resto de los productos que dieran sus granjas iban directo a ser exportados a Inglaterra. Cuando la plaga golpeó la isla de Irlanda, el hambre extendió su manto de terror sobre las clases más desfavorecidas. La hambruna acampó a sus anchas y millones de personas empezaron a morir de hambre. Tal vez, si este contexto hubiese ocurrido en Inglaterra, las autoridades se hubieran movilizado con pronta diligencia. Pero a estallar con ferocidad en la apestada Irlanda, a nadie le importaba la suerte de sus habitantes. Debido a que el Imperio Británico practicaba el libre mercado, se veía especialmente mal que el Estado interviniera en la economía. Debido a eso y a la xenofobia con el pueblo irlandés, los terratenientes ingleses continuaron exigiéndole a sus depauperados súbditos las mismas cantidades de papas, como si no existiera la plaga. Aquellos que no podían dar sus cultivos eran enviados a prisión, donde probablemente morirían de hambre o enfermedad.
o eran directamente exiliados a las lejanas tierras de Australia y Nueva Zelanda. A mediados del siglo XIX, viajar en barco desde Inglaterra hasta Oceanía suponía tener altas probabilidades de morir en el camino. El desesperado pueblo irlandés se fue quedando sin opciones. Levantamientos campesinos empezaron a asolar Irlanda ante la falta de soluciones y el Imperio Británico envió 200.000 soldados a proteger las propiedades de sus terratenientes, masacrando a los hambrientos sublevados en el proceso. Inglaterra, con la reina Victoria a la cabeza, bloquearía también la ayuda internacional que países como Estados Unidos y Turquía insistían en enviar por simple humanidad. Los terroríficos cabecillas del imperio de su majestad podrían dormir tranquilos mientras los caminos de la otrora bella Irlanda se llenaban de esqueletos, de hombres que ya no tenían fuerzas para caminar y de madres que no habían podido conseguir una simple papa para ellas y para sus hijos. La gran hambruna irlandesa se llevó consigo a 1 millón de almas sin distinción de edad, mientras que otro millón, principalmente hombres, emigraron rumbo a otros países en busca de mejores oportunidades. Muchos fueron a los Estados Unidos, pero los norteamericanos, hijos de británicos al fin y al cabo, los despreciaron tanto como los esclavos que trabajaban en las plantaciones. Muchos incluso se negaron a darles empleo. Es por todo esto que celebran Halloween, porque aquellos hombres que vieron a su familia morirse de hambre no olvidaron sus raíces allá donde fueron. Cuando tú y tus amigos se disfracen el 31 de octubre, piensa en las millones de personas que murieron de hambre para que hoy salgas a divertirte. El Imperio Británico trataba como ratas a sus propios vecinos que eran blancos y cristianos. ¿Qué esperar entonces de los pueblos de África y de la India que gobernaban? Por supuesto, ya retomaremos estos temas a futuro. De momento, el último romano se despide. Les dejo la reflexión en el ending y recuerden que lo importante no es saber historia, sino entenderla bien. ¡Hasta el lunes! Başını